Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al House View Global de este mes de mayo, los primeros días de mayo. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, buen día Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, hoy voy a estar reemplazando a Ana en este House View que suele hacer ella. Bueno, con un Trump recargado, ¿no? Un abril muy volátil y según leí hace unos minutos, Trump acaba de decirle a Powell que parece como que fuese un tonto, como que no toma dimensión de que es necesario bajar las tasas de interés. Bueno, nada, movido, ¿no? El último mes. Sí, tal cual, Nico. Bueno, estamos un poco, nos vamos acostumbrando a este nuevo escenario, esta impronta que nos trae Trump todo el tiempo, con ciertos avances y retrocesos. El mercado, obviamente, cada vez que Trump saca, digamos así, saca el pie del acelerador, ahí el mercado como que trae cierta esperanza o cierto alivio de que la cosa no va a ir hasta fondo. Cuando el mercado cree que ese es el escenario, Trump vuelve a acelerar, así que bueno, vamos en estos marchas y contramarchas en cuanto a cuál es el verdadero plan de Trump. Lo que sí vamos a mostrar, Nico, en esta presentación, por eso lo pusimos al ritmo de Trump, es, bueno, ¿qué están diciendo acá? Estamos hablando mucho de qué es lo que puede pasar, cuáles son las perspectivas de mediano plazo, pero bueno, mientras tanto tenemos una macro que sigue corriendo y en ese sentido vamos a mostrar algunos datos que vinieron mal, otros no tan mal, quizás el escenario es un poco más benigno del que se esperaba, dado el shock que fue de las tarifas. Así que, como siempre, Nico, y a todos los que nos están escuchando, cualquier consulta que tengan o cualquier aclaración, bienvenida, estamos para eso. Así que bueno, cuando vos digas, Nico, arrancamos y Dale, vamos metiéndole cuchillo y tenedor a la presentación. adelante, vamos viendo a ver cómo están los datos. Bueno, entonces vamos a compartir acá. Bueno, entonces, Nico, como arrancando esta presentación, primero vamos a cuál es lo que estamos mirando todos los días, todas las mañanas, a ver cuál es el estado de situación en cuanto a la política arancelaria de Estados Unidos y la guerra comercial, porque recordad que del otro lado tenemos otro gran jugador que es China, ¿no? Que ahí es donde se está jugando este 2025 en cuanto a esta nueva guerra comercial. Entonces, lo que sabemos hasta el momento, recordad que el último House View, Nico, lo habíamos dado allá por el 12 de abril, más o menos, o al 9 de abril, estábamos en pleno lío en cuanto a al avance en cuanto a los aranceles y a la pausa, ¿no? Recordad que ahí Trump había nombrado con una fórmula bastante floja de papeles, si me permitís, en cuanto a los aranceles recíprocos. Lo cierto era, parecía que todos los países iban a tener aranceles enormes. Después, ante el shock y el derrumbe que habían tenido los mercados posteriores a medida, recuerden que empezaba a operar el 2 de abril. Bueno, el 9 de abril Trump hizo como una especie de fumata blanca en cuanto a una especie de alivio, mostrando una ventana de negociación por 90 días, eso es lo que trajo un poco de alivio. Lo que pasa es que se los sacó a todos o a casi todos, se los dejó en un 10%, pero bueno, sigue estando la madre del borrego en este sentido, que es los aranceles con China, que ya están en el 125%. Obviamente eso hace que cuando tomamos el comercio exterior de Estados Unidos y lo ponderamos por lo que vendría las importaciones de cada uno de estos países, llegamos a que el arancel promedio de Estados Unidos estaría en el 25,9%, como ustedes pueden ver en este gráfico, que ya lo hemos visto varias veces e incluso ya el Fondo Monetario ya lo empieza a incluir en sus presentaciones. Fíjate que es la más alta desde los últimos 120 años, ¿no? La verdad es un shock pensar que previo a Trump este arancel estaba en torno al 2,3%, estamos saltando más de 20 puntos, tenemos que irnos hasta allá por la década de 1900, a principios del siglo pasado, cuando estaba en el 28,9%. Esto, la expectativa que tiene el mercado siempre es que este 25,9 ahora se empiece a negociar y vuelva un poquito al menos al 15%, que dentro de eso el 15% sigue siendo alto, pero bueno, ahí está la expectativa, por eso ahora es un veranito financiero un veranito en las expectativas, considerando que
ya hay fecha para el encuentro entre Trump y las autoridades chinas el próximo fin de semana en Suiza, así que vamos a ver qué sale de esa reunión. Por lo pronto, lo que tenemos acá, Nico, fíjate cómo ahí en el gráfico de arriba lo pongo, ¿no? Al 2 de abril estábamos con un arancel promedio que se iba al 9,2%, cuando se coló en la conversación los aranceles recíprocos y el aumento a China se nos fue al 24,6%, y después este waiver que le hizo a algunos países, pero reforzando su posición en contra de China, lo deja en este 25,9 que dejamos. Así que fíjate un poco cómo es a veces la ilusión del mercado, pensando en la pausa para todos los demás mercados como un alivio. Sin embargo, cuando contamos los porotos, y bueno, termina siendo que Trump, cada vez que dice que está aflojando, en realidad lo está aumentando la carga arancelaria. Incluso ahí tenemos 125%, pero bueno, es discutible, algunos ya lo dan como ese arancel más cerca de los 150%. Así que bueno, ese es el estado de situación. En cuanto a las expectativas, cómo está reflejando todo este contexto al consumidor, es algo que se sigue reforzando, esta idea de que el consumidor esto lo ve como mucho más inflacionario. Fíjate lo que subió la expectativa. Esto no es dato, sino que es lo que esperan los consumidores, que suban los precios en los próximos 12 meses. Obviamente estaba previo a la elección de Trump, o a la que asuma Trump, estaba al 2,6%, con un índice de confianza en torno al 74%. Fíjate cómo había repuntado esa esperanza de un nuevo gobierno con algunas mejoras en cuanto a la carga tributaria, de bajarlo. Eso generaba esa expectativa de cambio. Bueno, ahí mejoró, pero desde entonces tenemos esta combinación de un consumidor que se siente mucho más negativo. Fíjate cómo se derrumbó la confianza del consumidor, se derrumbó, y persistentemente todos los meses, como que todos los meses están un poquito más negativos, y en tanto que las expectativas de inflación todos los meses la ajustan un poquito. Es decir, el consumidor americano algo está percibiendo de toda esta coyuntura, que lo obliga a estar un poquito más cauteloso. Vamos a ver ahí hasta dónde llega la daga en cuanto a este deterioro en las expectativas. Y por otro lado, lo que están haciendo todos los bancos centrales, o el consenso de mercado, en este caso puse lo que está proponiendo la última estimación del Fondo Monetario en cuanto a la economía global, cómo están ajustando a la baja. Bueno, ahí está mal escrito todos los pronósticos de crecimiento y dónde es que lo ajustan. Como ustedes lo pueden ver en este gráfico, íbamos a tener un año en el cual parecía que íbamos a tener un muy buen crecimiento global, repitiendo el 2,7 casi de los últimos 3 años. Eso es lo que se decía no hace un año, sino hace 3 meses, cuando en enero se había actualizado. Ven como ven que en Estados Unidos iba a crecer al 2,7%. Me voy a la derecha del gráfico, el mundo se esperaba que iba a crecer un 3,3%, con una linda historia para Europa, que iba a acelerar el crecimiento, para Japón sobre todo, en tanto que China iba a tener un poquito más amarrete en el crecimiento, al 4,6%, un poco siguiendo esa tendencia, en tanto que para Brasil iba a tener un ajuste en el crecimiento, básicamente por todos los problemas que ya hemos visto de Brasil. Pero bueno, en el medio pasaron cosas, como dijo alguno alguna vez, y las estimaciones hoy por hoy le están haciendo precio. Esto no, como cuando hablamos del fondo, nunca va a plantear una recesión ni trimestralmente, sino hay que verlo más en términos cualitativos. Pero fíjense cómo a Estados Unidos prácticamente le sacan un punto de crecimiento, le están viendo que solamente crezca un 1,8, que dentro de todo, si es eso, lo firmamos ahora, ¿no? No sería un mal dato considerando todo lo que esperábamos. Da un 1,8 para Europa, lo ajustaron un poquito, otro poquito lo ajustaron para Japón, otro poquito lo ajustaron para Brasil, pero sin embargo acá ven el otro protagonista, que para China se lo ajustaron al 4%, es decir, casi 0,9 puntos menos de crecimiento para Estados Unidos y 0,6 puntos menos de crecimiento para China. Todo eso prácticamente es lo que explica que este año el mundo crecería casi medio punto menos de lo que había crecido en lo que se esperaba que crezca en enero. ¿Me explico? Entonces todo esto es una situación cualitativa del estado de situación tanto de la economía de Estados Unidos como la de economía global. Entonces, El sí, impacto, perdón Martín, el impacto es mucho más fuerte dentro de Estados Unidos que fuera de Estados Unidos, ¿no? En función de lo que están proyectando las bajas. Es una caída claro, casi del 30% en el PIB de Estados Unidos, mientras que el resto bajan
entre el 10 y el 15%. Claro, acá sí, ahí en cuanto a la dinámica, es tal cual como vos lo comentás. Recordá también que Estados Unidos, fíjate cómo le venía sacando varios cuerpos en cuanto a crecimiento, le crecía mucho más que Europa y mucho más que Japón. Eso sí que cuando veamos las monedas, esto es importante destacarlo, porque a pesar de la desaceleración o el menor crecimiento esperado para Estados Unidos va a crecer muchísimo más que Europa nuevamente y muchísimo más que Japón. ¿No? Así que eso es importante sobre todo para ver por ese deterioro, es como que las expectativas son más negativas de lo que después reflejan las proyecciones, al menos por ahora, ¿no? Entonces, ojo, este 1,8, como te dije, Nico, parece bastante optimista para todo lo que suele o que esperamos que pase, ¿no? Así que vamos a tantearlo esto. La Fed incluso estaba siendo mucho más optimista de este 1,8, así que ahí es un, si querés, Nico, acá la lectura que hacemos nosotros es que Estados Unidos venía también y algo pasó que, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero algo pasó es que se les apagó la luz a esta fiesta que estaba teniendo Estados Unidos. Y se empieza a iluminar, o por lo menos las miradas se empiezan a ver para otros lados del mundo, aunque parecería ser que el otro lado del mundo tampoco es que brilla tanto, ¿no? Porque también hoy por hoy, de hecho, lo ajustaron a las proyecciones, pero todavía le están haciendo precio en que no le va a golpear este menor crecimiento. Yo si fuese Europa y veo que Estados Unidos me crece un punto menos y que China me crece menos, un 0,6 menos, yo, europeo, estaría preocupado. Y lo mismo podría decirse de Japón. Entonces, tampoco es que nadie va a quedar exento. Por eso, muchas veces, Nico, a este coyuntura global la tomamos como en pánico y shock y pánico, ¿no? Porque todo esto es una situación que recién empieza. Ojalá que no se dé el escenario el más negativo, pero esa es la situación a la cual le vamos a ir contando el día a día. Entonces, como te digo, esto es, si querés, lo teórico, digamos, o por lo menos lo que se espera. Ahora vamos a ver qué es lo que están dando los datos, porque ya tenemos el primer trimestre cerrado, ya podemos empezar a ver algunas señales y de nuevo, como hacemos siempre, bueno, ¿cuánto de todas estas señales que les voy a mostrar ahora pueden ser transitorias y cuáles pueden ser permanentes o el inicio de algo, ¿no? Acá lo importante que queremos marcar es, por eso hacemos una impronta en mostrar bien los datos para no tratar de comernos ninguna curva o de un exceso de optimismo como tampoco un exceso de pesimismo. Entonces, lo más importante, si querés acá el shock, y esto lo que nos puede poner negativo es, como te dije, alguien apagó la luz en cuanto a la dinámica macro de Estados Unidos. Fíjate que desde el 2022 veníamos teniendo una tasa de crecimiento del PBI en torno al 3% trimestral y la primera estimación del PBI del primer trimestre ya da una caída del 0,3% en un contexto en el cual acá quizás esto es porque lo vemos en detalle, los precios implícitos del PBI, que serían los precios de toda la economía, bueno, aceleraron un poco en el primer trimestre, más allá de lo que nos muestra el IPC y el PCI que vamos a ver más adelante. Lo cierto es que cuando tomamos todos los precios de la economía, se aceleraron un poquito, subieron un 3,7%. Eso es, por eso tenemos que el PBI nominal siguió creciendo al 3,5%. Esa es una buena noticia para cuando vemos algunos indicadores como los fiscales, ¿no? Pero en ese sentido acá hubo un problema, cayó un 0,3%, también nobleza obliga, nuestro pronóstico del Nowcast de Atlanta lo marcaba más cerca de una caída del 2%, o sea que este 0,3%, si bien fue malo, no fue tan malo como se esperaba. Entonces, vamos a tratar de sacarle punta a ese 0,3%, a ver de por qué cayó y qué es lo que nos preocupa, a qué factor podríamos tomarlo como que fue algo prestado o algo que se va a mantener en el tiempo. Como ustedes pueden ver acá en el gráfico, Nico, esto es abrir el PBI por componentes. Como ustedes saben, tenemos una dinámica de lo que es el consumo privado, la inversión privada, el gasto público, que a esto le pongo gasto porque no se me amplía para que me quepa, ¿no? Pero es consumo e inversión pública, ¿no? Y el otro componente, dos componentes más que tenemos son exportaciones e importaciones y la variación de existencias, que es más que nada como un error estadístico. Si quieren, vamos a tomarlo, a hacer la parte buena, sería la acumulación de inventarios, ¿no? Entonces, fíjate, Nico, que el PBI creció un 0,3, cayó un 0,3%,
Si le sacamos la ventajita que nos da la acumulación de inventarios, la caída hubiese sido mayor, del 2,5%. Por eso el Naucas de Atlanta no estaba tan mal, ¿no? Es un 2,5%. ¿Por qué decimos hay que a veces verlo? Y bueno, porque así como la variación de existencias es cíclica, ¿no? Dos trimestres me juega a favor, en 2 trimestres me juega en contra. Entonces, así como aumentó ahora, probablemente cuando las empresas empiecen a desacumular los inventarios, me empiece a jugar en contra. Por eso ahí hay que tenerlo con cuidado. Entonces, lo importante acá les quiero resaltar es algunas cuestiones que si querés transitorias. ¿Cuál es lo transitorio a nuestro modo de ver? Bueno, fíjate que las importaciones se pegaron un salto tremendo, un 41% respecto al trimestre anterior anualizado, esto estamos hablando en cantidades, contra las exportaciones que crecieron apenas un 1,8%, ¿no? Entonces, el componente de las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, le sacaron casi 4,8 puntos al crecimiento del PBI, ¿no? ¿Por qué lo digo que es transitorio? Y bueno, porque las importaciones en algún momento el trimestre que viene, probablemente con la suba de aranceles, no van a subir un 41%, van a subir, incluso podrían caer si es que las empresas se adelantaron a importar. Por lo tanto, podríamos tener una contribución positiva. Entonces, acá estos 5 puntos, si quieren, se lo podemos compensar entre estos 2 puntos que me jugó a favor las existencias. ¿Qué quiero decir para ser un poquito más claro y no marearlos? Las importaciones probablemente en los trimestres que vienen me jueguen a favor, pero las existencias me jueguen en contra. Por lo tanto, llevo todo el foco de la conversación a qué pasa con los grandes componentes del PBI de Estados Unidos, que por un lado es el consumo, por el otro lado es la inversión privada y por el otro lado es lo que está actuando el sector público, ¿no? Que como acá vemos, sorpresivamente, gratamente sorprendido, si querés, es que el sector público después de la era Biden ser muy expansivo, contribuir positivamente al crecimiento del PBI, bueno, en la primera estimación del PBI del 2025 le da una caída, por eso resta un 0,3%. Esto, si querés, debería ser permanente, ¿no? Porque tenemos un sector público que necesita achicarse por el déficit fiscal que tiene muy elevado. Y por otro lado, bueno, vamos a lo que vemos todo el tiempo y todos los indicadores que tenemos de alta frecuencia, cómo viene el consumo privado, que dio un aceptable, un 1,8%, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, no es un derrumbe del consumo. Fíjate que si veíamos lo que cayó la confianza del consumidor, uno hubiese previsto que se derrumbe el consumo, mientras que por otro lado tuvimos otra sorpresa positiva, que es que la inversión privada aumentó un 7,8% y le dio un aporte de 1,3 puntos de crecimiento al PBI. Entonces, como siempre, Nico, siempre importante nosotros tratar de exprimir los datos para estar seguros de la tendencia que estamos marcando, ¿no? Entonces, vamos a lo que pasa en cada uno de estos componentes. Fíjate que el consumo privado, el 1,8% que ahí parecía bastante digno, si lo comparamos a cómo venía el consumo, ahí sí vemos este deterioro de las expectativas. Fíjate que el consumo venía creciendo casi en promedio al 3,5% trimestral. En el primer trimestre creció muy poco para esa dinámica. ¿Qué es lo que ajustó el consumo? Bueno, un poquito de servicios, fíjate que no es tanto el derrumbe, pero sí donde sintió el impacto de la falta de credibilidad o de pesimismo del consumidor fue en la parte de bienes, ¿no? En la parte de bienes apenas creció un 0,5%. Y acá vienen las preocupaciones de mediano plazo, ¿no? Porque si vemos que este 0,5% de caída, de suba de los bienes, del consumo de bienes, hay que tener cuidado porque, cuidado que los que más, esto sería como un leading indicator, que ahí es la caída en los bienes durables. Fíjate que cayó un 3,4%, mientras que los bienes no durables acá obviamente tienen una menor elasticidad, tienen una caída de una suba del 2,7%. Conclusión, Nico, esta desaceleración que está teniendo el consumo de las familias se da principalmente por no quiero decir por un derrumbe, pero sí por un hard landing, fíjate lo que venía creciendo al cuarto trimestre del año pasado, del consumo de bienes durables, ¿no? Toda la parte de autos, todo lo que tiene que ver con el consumo de estos bienes que no son de alta necesidad, por así decirlo. Vamos ahora a la otra parte, de la sorpresa positiva, que es lo que pasó con la inversión. Acá, más allá del dibujo feo que me queda con tantas líneas, fíjate cómo la inversión ahí como que le da ese voto de confianza a Trump.
vamos a ponerlo entre comillas, porque subió un 7,8%. Cuando abrimos la inversión, vemos que este repunte de la inversión privada se da básicamente por la inversión no residencial. Voy al gráfico de la derecha, ¿qué es la inversión no residencial? Y bueno, es la inversión en estructura, en maquinaria y en lo que ellos llaman propiedad intelectual, que tienen un montón, ¿no? Entonces, fíjate acá que me pareció interesante marcar esto, que la inversión en maquinaria, esto también está asociado a la suba de importaciones. Hay mucho componente importado cuando se invierte en maquinaria, por lo tanto, acá de nuevo podemos moderar esta euforia, si querés, de mejora en la inversión, que descuidado, porque acá muchas empresas quizás han adelantado la inversión en maquinaria previendo el aumento en las importaciones, el aumento de los aranceles y que se les haga más caro. Así que probablemente si tengo que jugar una ficha, diría que en los próximos trimestres esta dinámica va a ir mucho más abajo, considerando del encarecimiento que tendrían el componente importado. Es una hipótesis, vamos a testearlo, pero bueno, es un poco esta dinámica que está teniendo la inversión. Vamos si ¿Te puedo querés, hacer a la parte una más. Sí, pregunta respecto de estos sí. dos puntos del consumo y la inversión? Esto tiene un lag, ¿no? O sea, tenemos que, digamos, pensar que el próximo trimestre, o sea, el segundo trimestre del año, puede reflejar más profundamente, digamos, la toma de decisiones que la gente a partir de mitad de febrero, principios de marzo, con esta guerra de aranceles, empezó a tener en cuenta. O sea, debiéramos esperar un trimestre peor el trimestre que viene, el que estamos atravesando. Deberíamos, no sé si el segundo trimestre, pero sí en los próximos trimestres deberíamos ver acá, Nico, esta dinámica, que la clave me parece que acá, sobre todo por la participación que tienen en el PBI, es la clave de cómo va a venir el consumo privado, ¿no? Que es el 75% del PBI de Estados Unidos. Es acá el que es el que te mueve la vara. Por el momento, por eso digo, los datos son malos, pero no tan malos. Es como que muchos hay una hipótesis que el consumidor se siente negativo, responde a las encuestas que está preocupado y demás, pero sigue consumiendo. Eso es un poco lo que se está Sí, dando, pero pero bueno, también si tenés esto, un 25% más de tarifas y eso se va a traducir a precios y vas a poder consumir menos, la sí, expectativa o el consumo en sí mismo va a caer más fuerte, ¿no? Como de golpe. Un exacto, sí, shock, digamos, ¿no? por eso, eso es incluso Nico, ese es nuestro escenario. Recuerden que nuestro escenario que marcamos la semana, el House View pasado, es que Estados Unidos iba a sufrir una recesión de corto plazo. Una recesión con inflación más alta, por lo que vos bien comentás también de la suba de aranceles. Por eso esperábamos que la Fed, tal cual lo marcó ayer, no bajó la tasa y se mantiene con los dientes apretados. Y también por eso es que vamos a ver también por qué Trump le da, y como lo dijiste al principio, ¿no? Por qué Trump se la tiene jurada a Powell, ¿no? Digamos, este es un poco, pero bueno, esto es lo que vamos a ir teniendo que ir viéndolo, porque el mercado muchas veces a cada dato que sale, bueno, actúa como un resorte, ¿no? Si tenemos una expectativa muy negativa y empieza a salir un poquito mejor a lo esperado, aunque sigue siendo malo, quizás esto para la evolución de los activos puede ser algo favorable. Pero sin esquivarle a tu pregunta, Nico, nosotros creemos que sí, que esta dinámica, estas barritas negras que acá marco, deberían irse a cero e incluso negativas, ¿no? Eso es importante, seguir teniéndolo en cuenta. Simplemente acá nos estamos evaluando ese escenario, a ver si nos fuimos de mambo o si tendríamos que ajustarlo un poquito dentro del escenario negativo, un poquito más positivo. ¿Me explico? Sí. Entonces, después el otro componente, si querés, grato, por así decirlo, que es la caída o cómo el sector público empieza a jugar negativamente en el PBI. Fíjate que lo que te venía marcando antes, ¿no? El sector público, esto se reflejaba también en un alza en el déficit fiscal, gastaba más de lo que ingresaba, o sea, el valor agregado que le estaba dando el sector público a la economía era mayor, por eso le aportaba positivamente, y en el primer trimestre ahí sí le cayó un 1,4%. Y acá lo pongo así, ¿qué es lo que cayó? ¿Por qué se me cayó un 1,4% el sector público? Bueno, fue por menor consumo e inversión del sector público federal. Acá, digamos, sería Trump, ¿no? Esto, digamos, no los estados, no los estados, sino el propio gobierno federal, Trump, Elon, si quieren,
pónganle el nombre que quieran, pero la verdad fue muy importante esta caída del 5,1%, y acá vemos también estas negociaciones que tienen con Ucrania y todos estas también estos acontecimientos que vimos en el Salón Oval, que fíjate también cómo el gasto en defensa tuvo un fuerte ajuste, al menos vamos a ver hasta dónde dura, pero del 8% es lo que cayó respecto al cuarto trimestre. Entonces, te lo resumo de esta manera: el gasto público, la menor contribución del PBI al PBI del sector público de Estados Unidos se dio por un recorte en los gastos de defensa, al menos por ahora, ¿no? Entonces vamos a seguir testeándolo, que eso, si querés, es algo que se reflejó la promesa de Trump, ¿no? Es como que acá sí le podemos poner lógica a lo que está diciendo, ¿no? Entonces necesitan bajar el gasto y arrancaron por el gasto de defensa. ¿Cuánto es el gasto de defensa para ver? Después nos tenemos que dar vuelta y cómo está esto nominalmente, porque si así como te muestro que el sector público en Estados Unidos le está contribuyendo negativamente al PBI, lo cual lo veíamos como algo bueno en el sentido de ajuste fiscal que el mercado viene necesitando o viene reclamando, cuando a eso le ponemos nominalmente, bueno, vemos que la historia es un poquito más diferente, y acá también, Nico, vemos por qué se la tiene jurada a Powell, ¿no? Y vamos a ir a los datos del primer trimestre del 2025. Fíjate cómo los ingresos crecieron alguito, de 15,1% del PBI al 15,7%, también subió el gasto primario un poquito, medio punto del PBI, pero también creció la carga de intereses, este 3,3, esto es lo que Trump no digiere, ¿no? Entonces, por eso es que si analizamos los datos del primer trimestre del resultado fiscal, este es un déficit total del 8%. La verdad, ahí es donde tiene el gran desafío de Estados Unidos, y es por eso que cuando evaluamos la deuda americana es la variable que tenemos a tener en cuenta. Y después otra cosa que les quería marcar un poco para que estemos todos alineados en que cuando hablamos de los números de qué estamos hablando, es decir, el gobierno puede hacer mucha impronta en este gasto de defensa y bajarlo y tratar de... Pero vamos a ver cuánto es el gasto de defensa. No es que el gasto en defensa de Estados Unidos había volado y necesita bajarlo. Está en 4% del PIB, que era más o menos lo que tenía desde, si querés, en los últimos 10 años. Es decir, el grado de ajuste para el sector de defensa, y bueno, puede haber tensiones ahí, porque no es que está en la estratosfera. Así que bueno, ahí es cuestión de ir negociando. O sea, ojalá pudieran hacerlo a cero, pero me parece que ahí chocarían con la propia política exterior histórica de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es para ir marcándolo, porque es a donde le enfocaron los cañones. Es decir, todo el ahorro que hace en defensa, si querés voy a exagerarlo, se lo llevan los intereses. Es decir, todo lo que le sacan a todo ese sector productivo americano dedicado a la defensa, se lo regalan, estoy exagerando, ¿no? A Powell, porque no baja la tasa de interés, ¿no? Entonces ahí es la variable que tenemos que seguir mirando. Y vamos a la madre del borrego del ajuste o de la caída del PBI de este año, de este primer trimestre, que es, como te comenté, Nico, la fuerte aceleración en las importaciones. ¿Por qué se aceleraron? Y bueno, porque tanto amagó, tanto anunció que iba a subir los aranceles, que incluso iban a subir, como está establecido, a partir del 9 de abril, bueno, hasta marzo, bueno, se tiraron de palomita a importar, fíjate, al 41%, por eso es que la contribución de las exportaciones netas al PIB fue del 4,8%, que esto, si querés, es una caída histórica, y también te digo, no sostenible. Insisto, no es que todos los meses vamos a ver esta caída, ¿no? Esto seguramente cuando tengamos datos de abril debería empezar a caer. Entonces, con las exportaciones creciendo por encima de las importaciones, la contribución de las exportaciones netas va a amortiguar esa caída que podríamos esperar del consumo, ¿no? Entonces, cuando vemos el otro fundamento, es decir, bueno, caen las importaciones, caen las cantidades, perdón, aumentan las importaciones y caen las exportaciones netas. Cuando vemos los datos de alta frecuencia, bueno, vimos que de enero a febrero, bueno, las importaciones, como te digo, todos los meses aumentaron, se dispararon, y con todos los bienes. Podemos ahí desagregarlos, el que le interese más el tema, pero en general fueron todos los importadores adelantados, sobre todo los de bienes de capital, bienes de consumo duradero también. Así que estas líneas
barritas negras, bueno, yo creería que en los próximos meses deberían estar incluso por debajo de las barritas rojas, si no, no sirvió para nada, no habría servido para nada la política de Trump, y lo digo de otra manera, Nico, ojalá que caigan, porque si no Trump te lo va a volver a decir, la vamos a tener que volver a subir. Así que ojalá que con esta dosis del 25% el modelo reaccione y le puedan bajar estas importaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque se le está escapando el déficit comercial. Fíjate lo que fue hasta marzo. Digamos, ahí sí se fue. Todo lo que quería acomodar Trump en este primer trimestre no está teniendo los resultados que busca. Al menos en principio es Pero lógico. Sí. claro, es esperable que se hayan adelantado los agentes económicos y que los próximos trimestres caiga fuertemente, primero porque van a vender más caro de lo que pagaron para hacer las importaciones y segundo porque van a estar sobreestoqueados, ¿no? Exactamente, es lo que debíamos esperar. Por eso en los próximos House View, Nico, voy a tener que mostrar, o deberíamos mostrar, que las barritas negras que están en el gráfico de la izquierda empiecen a estar por debajo de las barritas rojas o bordó, como la vean en su gráfico, ¿no? Porque es decir, esto es como que este excedente es como que se lo tomó prestado a los demás. A los demás meses, e incluso con una caída en nivel de actividad deberían caer mayor, en caso que se dé, insisto, ¿no? Entonces, ese es un poco el estado de situación de la macro en cuanto al primer trimestre, que si querés el PBI es el agregado, si querés por excelencia, para medir el estado de situación. Ahora bien, también vamos a meter un poquito la nariz en cómo arrancó este segundo trimestre, al cual vos me preguntabas, bueno, deberíamos esperar que sea contractivo. Bueno, las primeras señales de abril, acá por eso viene la sorpresa, ¿no? No hay un derrumbe del empleo. Fíjate que los datos de empleo que se publicaron el viernes no fueron malos. Es decir, fíjate que la tasa de desempleo quedó en el 4,2%, se crearon 177.000 puestos de trabajo del sector no agrícola, que fue casi lo mismo que había sido perdón, en marzo, y acá también hacemos un llamado de atención a cómo están revisando continuamente las series, ¿no? Porque si bien acá te doy el beneficio de que el empleo se mantuvo sólido, bueno, cuidado que este 185, la primera estimación había sido 230.000 puestos de trabajo, o sea, fíjate cómo lo amortiguan. Pero sacando el detalle estadístico, nosotros podemos ver que en abril no hubo derrumbe de empleo, ¿no? 177.000 nuevos puestos de trabajo contra un primer trimestre que había sido de 133, es decir, mejoró la situación e incluso está por encima de la cantidad de puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses. Al mismo tiempo, es cierto que Trump va a tener que lidiar con cada vez más población económicamente activa, ¿no? Se incorporan al mercado 518.000, entonces vamos a necesitar que este famoso error estadístico, si es que se llama empleo agrícola, no se me vaya de mambo, no caiga, por lo tanto, para que pueda absorber y que no me aumente el desempleo. Pero la historia, Nico, del estado de situación del segundo trimestre o de abril es los indicadores de empleo vinieron mejor, vinieron en línea con lo esperado, quizás más sólido de lo esperado, con una tasa de desempleo que se mantiene estable, en torno al 4,2%, que sigue siendo, si bien aumentó respecto al año pasado, sigue siendo una tasa de desempleo históricamente baja. Y con un factor adicional, bueno, con que los salarios privados tampoco se dispararon, incluso moderaron en el margen, e incluso esta suba de salarios del 3,8% interanual sigue superando a la inflación. Entonces, Nico, acá tenemos lo que vamos a testear, porque si bien tenemos que el consumidor está preocupado porque va a pagar consumo, bienes más caros en los próximos meses por la suba de aranceles, bueno, tiene un colchoncito para amortiguar esa caída, que es tiene más empleo, que crece al 1,2%, y los salarios reales que van creciendo al 1,5%. Por eso llegamos a que la masa salarial real está creciendo al 2,6%. Esto no quiere decir que el consumo está asegurado que suba, pero sí es algo que le puede poner colchón al consumo para que no se derrumbe, ¿no? Y eso permita que el empleo tampoco se derrumbe. Entonces, esto es lo que vamos a tener que ir testeando. Y por otro lado bueno, acá les comenté, Nico, la suba que tuvimos en los precios implícitos del PBI, y estos precios implícitos del PBI básicamente se aceleraron con la parte del consumo personal. Acá los precios implícitos quiere decir no tanto de un mismo índice, sino
cuánto más está pagando el consumidor americano por el mismo bien. Es decir, te lo digo, antes iba de vacaciones a un hotel 3 estrellas, hoy se va la misma cantidad de días de vacaciones, pero en lugar de un 3 estrellas va a un 5 estrellas. Por eso es más caro, por eso el precio implícito de ese consumo es más alto. Y eso es lo que pasó por lo menos en el primer trimestre, por esto da esa sorpresa del 3,6%. Fíjate cómo los precios de los servicios que consumieron fueron más caros, los precios del transporte fueron más caros, en tanto que los precios de los bienes durables, obviamente con este derrumbe que habíamos tenido del consumo, un poquito estuvieron más acotados. Ahora, el mercado no los mira eso, y acá pongo la estimación de abril para ver el IPC que sale la semana que viene, para ver cómo viene, ¿no? Porque recordar que el escenario es, vamos a tener menor crecimiento con aumento un poquito de la desocupación, con una inflación más alta. Bueno, en abril, si se da esto que dice la Fed de Cleveland, sería un 0,22%, sería un buen número de inflación. Entonces, seguimos avanzando por un segundo trimestre en el cual esa crisis o ese temor un poco puede estar diciendo, no está tan mal la cosa como se hubiese esperado, vamos a ver si tenemos que reajustar las estimaciones. Pero bueno, eso es el terreno hipotético. Pero por el otro lado vienen los que saben, obviamente yo acá lo que hago es hacer un censo de indicadores para ver cómo vamos en cuanto a ese escenario. Y ese censo me está diciendo, bueno, que quizás el escenario estamos siendo demasiado duros o que lo que va a venir va a ser peor. Pero incluso esto lo dice la propia Fed. Recordad, ayer está fresquita esta noticia, ayer dejó la tasa de interés en 4,5%, la tercera reunión consecutiva que la deja sin cambios. Recordad también que el mercado venía testeando a ver cuándo la Fed, con un escenario de caída del nivel de actividad, va a bajar la tasa de interés. Bueno, eso no se está dando, y el comunicado de la Fed un poco, no digo que nos lee, ¿no? Pero sí que un poco avala este escenario, que los indicadores vinieron sorprendentemente por encima de lo esperado, que el sector, que la actividad se mantiene sólida, con bajo desempleo y con la inflación un tanto elevada, pero en el sendero que ellos esperaban de desinflación. Lo que sí dijeron, que con todos estos líos que está viendo, ellos creen que aumentaron los riesgos de esta inflación. Por eso no es que somos de porfiados decir que vamos a ese escenario, sino que es un escenario lo más lógico posible. Es decir, la sorpresa, lo digo así, sería que no pase este escenario de esta inflación. Entonces, ahí este es el estado en el que vamos viendo, y en ese sentido, Nico, y acá es importante, le vamos entrando a lo que puede pasar el mercado, porque supongamos que nos estamos equivocando y estamos siendo más pesimistas en cuanto al nivel de actividad que esperamos, ¿no? Y que la actividad se mantenga sólida, con un déficit fiscal que no logra repuntar. Bueno, cuidado entonces, que si vamos a ese escenario nos tenemos que correr y decir, bueno, todo lo que contribuyó en el primer trimestre a la debilidad del dólar, a la caída en los rendimientos de corto plazo, bueno, puede no darse y puede revertirse. Entonces ahí hay que tener cuidado de ser consistente con lo que uno está viendo. Nosotros, como te dije, seguimos viendo ese escenario más de esta inflación, con un déficit fiscal que va a seguir elevado y le va a poner presión a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Y es algo de lo que está pasando en este sentido. Fíjate cómo las tasas largas prácticamente están igual de como empezaron el año, con todo este serrucho que vemos acá, en tanto que las tasas cortas acá estuvieron más preocupadas por este escenario de esta inflación que les venía comentando. Así que eso es un poco lo que está viendo, o por lo menos cómo lo está evaluando el mercado. Entonces, con eso ahora, Nico, si querés entramos al mercado. No sé si tenés alguna o tienen alguna Sí, duda, tengo alguna pregunta con lo macro. una pregunta respecto a las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro, y como lo invertido de la curva, ¿no? Que siguen manteniendo tasas altas en el corto. Quizás es producto que la Fed se mantiene con esta preocupación por la inflación en el corto plazo. Y después vos mencionaste ahí que de 2 a 6 7 años, digamos, está prediciendo un escenario más recesivo o más esta inflación, ¿no? Un escenario sin mucho crecimiento con una inflación alta. Eh, ¿Esto no debería ser aún mayor en los próximos trimestres si se confirma que se mantiene esta guerra de tarifas? O sea, ¿no debería ser un escenario en el cual el impacto en los rendimientos sería mayor? Sí,
Exacto, Nico, sí, de hecho por eso cuando habíamos recomendado, siempre nos parece mejor estar en la parte corta de la curva que en la parte larga, que es la más discutible, ¿no? La parte corta acá, Nico, la lectura que nosotros hacemos es, bueno, una economía que va a sentir el impacto, que va a crecer menos y con una inflación, digamos, lo que pasa es que con la inflación tensionada al alza por el impacto de las tarifas, por eso la vemos no derrumbándose, pero sí que como que el tramo corto tiene más olorcito a que puede seguir cayendo en detrimento del tramo largo, que las perspectivas para Estados Unidos pueden ser pasando esta tormenta, digamos, una vez que con unas tasas de interés reales que deberían ser más altas, considerando que vamos a un nivel de inflación un poquito más alto del que se preveía para lo que es Estados Unidos. Como que te lo digo de otra manera, que ese 2% de inflación que quiere la Fed le sería difícil de lograr. ¿Me explico? Sí. Ahora, en ese caso, vos tendrías, o deberíamos ver, si la Fed baja, como espera el consenso, las tasas cortas en el punto más bajo, o sea, en 3,75 por ponerlo de alguna manera, Sí. pero el resto de la curva debería estar todo un poco más arriba, ¿no? O sea, debería ser Claro, más sí. eh, apuntando a 4,5 las de mediano plazo y a 5% o 5,5% las de más largo. No me animo a decir, Nico, la de 10 años al 5%, ¿no? Ahí Bueno, quizás ahí. o manteniéndose en estos niveles, por poner Claro, algo. es decir, yo creo que la curva tiene que ir, es decir, las tasas cortas, estas tasas acá que están disciplinadas por la Fed, cuando baje esto se debería venir a 3,75. Las tasas cortas quizás se aplane la curva en este tramo, ¿no? Y después, sí, las tasas largas mantenerse una idea con una inflación que vas al 2,5%, bueno, si está más cerca, si querés, del 4,5% a partir de la tasa de 10, ¿no? Ojo, también tenemos que tener en cuenta a ver qué pasa con el lado fiscal si es que el riesgo de la deuda pública americana aumenta con este nivel de deuda que están teniendo, porque recordad que ahora va a venir otro debate que es la baja de impuestos, ¿no? Que había propuesto Trump y a ver cómo eso le impacta a la sostenibilidad de la deuda. Pero para ir viéndolo, Nico, nosotros preferimos siempre de mantenerse y mantenernos en este tramo, que es el que tiene más olorcito a quedarse un poquito más estable, ¿no? Al menos por ahora. Ok, ¿Explico? gracias. Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces, ya un poco pasando a lo que más interesa en esta industria, que es, bueno, ¿qué está pasando con el mercado? ¿No? Y acá le puse pasó el temblor y bueno, tenía miedo de quemarlo cuando digo pasó el temblor, pero bueno, lo cierto es que en el último mes tuvimos el shock, el pánico y también la recuperación del mercado. Fíjate cómo acá hace un mes atrás estábamos todos muy preocupados por lo que pueda pasar en Estados Unidos. Y esto, ojo, no fue solamente Estados Unidos, ahora vamos a ver el resto del mundo, también todos los mercados se derrumbaron aquel principio de abril, pero bueno, esa pausa que dio Powell, es decir, como que no cura, pero bueno, le sacó un poquito no cura, pero ilusiona en cuanto a lo que puede esperar el mercado. Fíjate cómo el S&P se recuperó fuerte desde aquel entonces, casi un 15% subió desde ese mínimo, pero bueno, la historia sigue siendo negativa respecto a lo que empezó el año, está un 5% abajo y un 10% abajo desde el máximo que había alcanzado allá por fines de febrero. En un contexto en cuanto que la renta fija, como lo veníamos marcando, un poco que gana en este sentido de que es el refugio para las carteras, ¿no? De hecho, tener más renta fija que renta variable es lo que un poco compensó o lo que les da cierto reaseguro a la rentabilidad de las carteras que se diversifican. Y un poco para ver cómo está este año, bueno, es decir, fíjate cómo es una historia que, importante, ¿no? En el sentido, fíjate cómo Estados Unidos cae un 4% y hay ganadores, no es que todo el mundo está perdiendo plata. Fíjate cómo si sacamos el índice de acciones, sacamos a Estados Unidos, el índice me sube un 11% y fíjate lo que sube Europa, un 20% es lo que subió en el año. Con esa macro que yo les marqué al principio, no tanto enfocada en Europa, pero parece como que es cuidado con esto, eso es, digamos, nos sorprende, lo evaluamos, es decir, ¿puede seguir subiendo Alemania un 20% como lo viene haciendo?
bueno, está todas las noticias positivas que hemos comentado hace un par de meses, pero tiene un olorcito esto a que quizás fue un poco exagerada la suba que han tenido, al menos en lo que va del año. También tenemos el derrumbe del precio del petróleo, que cayó un 20%, y la contracara, el repunte, el gran ganador acá, Nico, si querés, acá todos la pegaron, digamos, porque cuando había tanta incertidumbre, todo el mundo decía que, bueno, el oro iba a recoger todas estas esquirlas de la incertidumbre global. Bueno, eso se dio, se está dando, ya el petróleo llegó a superar los $3.400 la onza, así que en ese sentido no hay mucho debate, es decir, cuando no saben qué hacer. El ¿Cómo? oro superó los 3.400, digo que dijiste el petróleo recién, Ah, no, 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 que es la contracara, digamos, es claro. el malo de la película. Claro, el petróleo es el que, si querés, es un poco el, si querés, el que lo mira, si nos alejamos un poquito del barro de la coyuntura diaria, es decir, un poco lo que quería Trump es un dólar devaluado y petróleo barato, es un poco le está saliendo bien. Vamos a ver para qué lo quería, ¿no? Pero lo cierto es que el petróleo cayó casi un 20%, el oro, sí, como te dije, $3.400 la onza, récord de récord, el cobre también mejorado, algo raro ahí que el cobre haya subido con perspectivas económicas globales más amarretas, pero bueno, ahí hay otros factores de oferta que están jugando, y también ahí, como decía, también la debilidad del dólar, en el cual vamos a hacer un punto, porque el dólar se debilita contra, sobre todo contra las monedas desarrolladas, no tanto acá el otro protagonista que tenemos, que es contra las monedas emergentes y en este caso contra el yuan en particular, que prácticamente no se movió. Entonces, para ir un poquito más al detalle de cada uno de la evolución de los activos, acá tenemos cómo anduvieron los bonos, como te digo, acá en este abril cómo se habían derrumbado todos, este es el aumento que tuvieron todas las tasas de todos los rendimientos de los bonos. Bueno, hoy le está haciendo precio, sacó, pero sin embargo en el último mes no logran, es como que este escenario de incertidumbre un poco le dio algo de aire a las acciones, pero ojo que también aumentó los spreads con los bonos corporativos, y es por eso que en el último mes cayeron tanto los investment grade como los high yield. Fíjate acá cómo lo vemos, Nico, con en el rendimiento y también el spread contra los bonos del tesoro. Fíjate que como si bien salieron del pánico los investment grade, bueno, quedaron un poquito más arriba de lo que habían empezado, y el spread con los bonos del tesoro, si bien se dio un poquito, volvió a aumentar. Si bien está en niveles históricamente bajos, bueno, esto le pone un punto de un llamado de atención en cuanto a que no todo es optimismo y rebote y se descubrió, digamos, y el escenario sigue siendo benévolo, ¿no? Hay tensión, eso se está reflejando en la renta fija y sobre todo también lo están sufriendo, y acá atención también para los bonos emergentes y Argentina en particular cuando lo veamos, que también acá los bonos high yield también tuvieron el impacto de la incertidumbre, lo que había provocado el shock del 2 de abril, y sin embargo después aflojaron, pero bueno, todavía están en una tasa mucho más alta a la que habían empezado el año, estamos en 7,80 contra 7,42, y el spread también se mantiene un poquito por encima de lo que había arrancado, casi 100 puntos básicos más, por lo tanto ahí es como que el sector corporativo empieza a sentir estas esquirlas de una macro de Estados Unidos con perspectivas más negativas de lo que dicen los datos actuales, ¿no? Entonces, después ahí como en cuanto a los índices, lo que le veníamos marcando, ¿no? Cuando uno sale de la vorágine de cuánto está contra el piso y ve cuánto estuvo el S&P en el último mes, bueno, es un rebote, si querés, un poquito amarrete, digamos, lo que pasa es que, claro, vemos la historia hasta dónde había llegado, pero un 0,3%, las tecnológicas repuntaron un 2,6%, pero sin embargo, fíjate, Nico, que la historia de la renta variable en Estados Unidos de este 2025 sigue siendo negativa, y en este sentido los únicos que sacan la cabeza en este escenario negativo son los sectores defensivos dentro del S&P, que son un poco a donde están migrando las carteras que no quieren salir de Estados Unidos. Bueno, estos sectores son como un refugio de valor y están cumpliendo con ese mandato, si querés. Y por otro lado, bueno, a ver qué pasó en el último mes, nuevamente, cómo Europa toma todas estas esquirlas de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, parece que silbando bajito, ahí se queda
una situación mucho más cómoda. Fíjate que la eurozona subió un 6,5% en el último mes y en lo que va del año un 20%, y si lo abrimos un poquito es Alemania la que más empuja, ¿no? Un 9,1 en el último mes y un 27% en lo que va del año. También algo le llegó a Francia, y vamos a los emergentes, en los cuales también rebotaron un poquito en lo que va en el último mes y están teniendo un año bastante o muy digno, muy positivo. 18% es lo que sube, en tanto que acá tenemos el otro protagonista de esta película. Como te dije, lo teníamos a Estados Unidos y lo tenemos a China, ¿no? Que China empieza a sentir el rigor de la guerra comercial, cayó un 3,1%, y por otro lado, fíjate que hasta hace un tiempo China venía liderando los rendimientos de las carteras globales. Bueno, ahora quedó en un tercer puesto, con olorcito a que siga perdiendo posiciones en este ranking. Y finalmente, bueno, vamos a hablar de los últimos dos temas. El dólar. Nosotros el House View pasado les venía comentando un poco mi visión con todo este embrollo, es con una Fed que se mantiene con tasas de interés más alta, o no compramos el escenario de derrumbe de tasas que preveía el mercado, en ese sentido, y que el resto del mundo no sienta la crisis en Estados Unidos. Bueno, el dólar siguió debilitándose en el último mes. Yo creo que el dólar debería subir. Soy más en una película de feos, prefiero quedarme con el menos feo, que sería el dólar. Pero bueno, no, el mercado lo está viendo de otra manera, le está poniendo más debilidad al dólar. Pero bueno, a medida que las noticias empiecen a ser un poquito, quizás estuvo sobrecastigado Estados Unidos por ese shock que habíamos tenido con el tema de los aranceles. Si Trump se amiga con el mundo y empieza a negociar un poquito más, esto podría ser un piso. De hecho, es lo que está pasando hoy. El dólar se sigue fortaleciendo un poquito y el oro bajando un poquito de toda esa estratosfera, pero a mí me da la sensación de que con un Estados Unidos en el cual va a un escenario, si querés, de esta inflación, pero con tasas de interés más altas, le da soporte para que el dólar siga repuntando. De todas maneras, bueno, esto es, venimos torcido con ese view, pero bueno, lo importante para mí acá es que alcanzó un piso. Este DXY ya empieza a estar en el promedio que estuvo en los últimos 5 años, por lo tanto no lo vería derrumbándose más, ¿no? Y atención acá, porque si el dólar empieza a pegar la vuelta, no para volver a niveles máximos, pero cuidado que también toda esta espuma que tuvo Europa y Japón podrían empezar a darse vuelta. Lo digo sobre todo para aquel que quiera ahora animarse a diversificar cartera por fuera de Estados Unidos. No sé si es un buen momento, esperaría un poquito. Y después, por otro lado, es ver qué pasa con las monedas, en el cual vemos que, bueno, la historia contra las monedas desarrolladas es una cosa, pero contra las monedas emergentes es otra historia, en el cual el mundo emergente empieza a sufrir esta situación. Por eso vemos que el yuan un poquito se apreció, ¿no? Porque esto estamos hablando en términos del dólar, y el real un poco se depreció, ¿no? Entonces ahí, para las monedas emergentes, la historia va a ser más tensa por todo este escenario de incertidumbre global, y probablemente nuestro escenario es de caída del nivel de actividad de Estados Unidos, y seguramente eso repercuta en el resto del mundo, y obviamente para los flujos de capitales hacia mercados emergentes. Y para cerrar con esto, bueno, la historia divergente entre lo que es el petróleo y el oro, si bien no son mercados, uno es más commodity y el otro no es tan un commodity. El oro, en el sentido de que no juegan factores de oferta y demanda como sí lo pueden estar haciendo con el petróleo. Pero lo cierto es que el oro siguió volando. 28% es lo que subió en el año. Bueno, esto es simplemente para que vean la tendencia, ¿no? En el sentido de la volatilidad también le llega a los commodities. Acá todos el 2 de abril se derrumbaron, el petróleo hizo lo propio, pero la diferencia de lo que hizo el petróleo con respecto a los otros commodities es que no siguió el camino de la recuperación, sino que profundizó la caída. Ya estamos con un petróleo cotizando por debajo, muy por debajo de los $60 el WTI. Está en 50, perdón, no quiere decir muy por debajo, persistentemente por debajo de los $60 el barril. Está cotizando en 58, con mucha volatilidad en el medio. Fíjense, 20% lo que cayó casi en el último mes. Y el resto, la buena noticia para Argentina, o si querés, la ancha avenida del medio, es ni fu ni fa. Digamos, la soja en este sentido, lo mejor que podemos
tener en este contexto es que tuvo un leve repunte en lo que va del año, un 3% es lo que sube, así que bueno, es el equilibrista entre el petróleo y el oro, o si quieren entre el cobre, esa es algo que nos perjudica por vaca muerta y también por lo que tiene el Merval, pero bueno, esto siempre lo habla J cuando tenemos el house local, ¿no? Y que lo sabe mucho mejor que yo, pero bueno, ese no es una buena noticia para cómo está compuesto el Merval. Para la macro Argentina, lo importante es que la soja no se nos derrumbe, la viene piloteando bastante bien, ojalá que esto se mantenga y si tenemos un poquito de suerte que pueda subir. Pero bueno, acá la Bueno, historia se le está jugando, sí, perdón, ahí el petróleo tiene dos componentes, ¿no? En sí. primera parte, la caída del crecimiento obviamente le impacta, pero después hay otro componente importante que es que la OPEP estuvo incrementando fuertemente la producción y los países miembros y no miembros no bajaron la producción que habían dicho que iban a bajar, o sea, hay mayor oferta que hizo que el petróleo en el último mes tenga una caída tan fuerte, porque de hecho en el año no Sí. venía tan flojo, pero el último Mm. mes hubo como una otra guerra paralela entre los países productores miembros de la OPEP y los no miembros que llevó a que el exceso de oferta refleje, digamos, una caída fuerte del precio. Exacto, es tal cual lo que decís, Nico, e incluso también con unas expectativas de demanda más flojas, considerando que todos los pronósticos de crecimiento, tanto de Estados Unidos como del resto del mundo, se ajustan a la baja. Entonces eso da esa sensación de ese excedente. Si querés, lo raro es que, bueno, que el cobre, digamos, que el Ah, cobre no baje, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante, sí, Nico, es que tenemos esa historia para el petróleo, en el cual también tenías factores, si querés, geopolíticos dando vueltas que a veces le juegan a favor, otro en contra, porque recordad que cuando veníamos con el escenario de la política exterior de Trump, que retirarse de Estados Unidos y obligarlos a Ucrania y a Rusia a negociar, eso era un escenario bajista para los commodities, porque volvería a aumentar la oferta. De eso no pasó nada, o por lo menos no hubo grandes avances. Y también cada vez que tenemos el conflicto en Medio Oriente, cuando había una salida para el acuerdo ahí en el conflicto acá que tenemos ay, no me sale, con Israel y sus jamás, vecinos, bueno, Palestina, y claro. Israel y Palestina, bueno, ese escenario todavía sigue, va y viene, es decir, nunca termina de consolidarse, pero bueno, si en algún momento eso se llega a un acuerdo, también sería bajista para el petróleo. Pero bueno, yo creo que tampoco es que vemos, Nico, un petróleo que pueda llegar perforar los $50, ¿no? Creo que en estos niveles de 60 como que sería un piso, no lo vemos mucho más abajo, porque también no creo que la OPEP, o en este caso Arabia Saudita, se anime a llevarlo a 40. No les vería tanto los motivos, pero bueno, son un poco impredecibles en sus decisiones, así que, pero bueno, ese es el estado de situación. A mí me da la Martín, sensación, tengo si una tengo que pregunta. ponerlo, Sí, sí. perdón, dale. No, no, termina, No, perdón. no, es como que la sensación que tengo con esto es que el petróleo está en un piso, si bien el título del gráfico es más determinante, pero me parece que ahí sí encontró un piso y parecería ser que el oro en esta situación de habiendo digerido todo lo peor el mercado, y bueno, podría haber también encontrado un techo. Pero bueno, estamos acá bailando a este ritmo de Trump como lo pusimos en el título, ¿no? Perfecto, sí, sí, bueno, buenísimo. Sí, mi pregunta iba a ser respecto justamente a la contracara que era el oro, que alcanzó demasiado rápidamente, no sé si demasiado, pero digo, rápidamente un precio por ahí, eh, teniendo en cuenta un escenario bastante negativo de guerra de tarifas y de que se mantiene todo esto en estos niveles. Si hay una resolución, debiera tener algún tipo de toma de ganancias al menos. Sí, al menos sí. Recordá, Nico, que también el año pasado también había subido mucho el oro, así que si lo vemos, si hacemos una mirada más, bueno, a ver, no lo tengo acá a mano, pero si hacemos una mirada más de los últimos 2 años, el petróleo, perdón, el oro había estado 1.600 y hasta se duplicó su valor, así que el que la vio, digamos, ahí se vio favorecido, si bien siempre las recomendaciones en carteras del oro siempre son tener, no superar el 5%, pero bueno, es un factor a tener en cuenta. Sí, tiene olorcito a que fue muy rápido esa escalada, si bien muchos
fondos ahí que hemos hablado, muchos lo veían a 4.000, bueno, lo veían a 4.000 para fin de este año, ¿no? O 3.800 para fin de año, parece que es como que demasiado rápido se arrancó. Obviamente, si Trump sigue haciendo una situación de cada vez más tensión o va el sábado en Suiza, otra vez hace como una reunión como con Zelensky, bueno, seguramente el lunes vamos a tener otra vez el petróleo presionado al alza y perdón, sigo con el petróleo, el oro presionado al alza y el petróleo un poco tirando para abajo en un escenario global mucho más, si querés, recesivo. Perfecto, buenísimo, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue un mes muy volátil, como pusiste vos, muy difícil. Esperemos que el próximo mes sea un poco más estable y no tengamos sorpresas negativas o que generan tanta volatilidad. Y ojalá que dentro de los próximos 60 días más, porque todavía falta tiempo para los que se cumplan los 90, tengamos alguna resolución un poco más definitiva y no estemos ahí al día a día, al minuto a minuto, con decisiones que son tan importantes para todo el mundo, ¿no? Sí, tal cual, Nico. Quizás lo que nosotros esperamos para estos próximos 2 meses, si querés, el escenario que esperamos, a qué vamos a estar preparados nosotros, o sería mejores noticias desde el punto de vista políticas y geopolíticas, pero noticias macros que van a empezar a sentir las esquirlas de lo que se hizo en estos últimos meses, ¿no? Estamos preparados para recibir datos macros más negativos de lo que les mostré al principio. Buenísimo, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Martín, por tu presentación espectacular, como siempre. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el house local o si no en el próximo house global. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buen Chao, día. chao.